festín de cerdos. En la primavera de 1978, en un pueblo pequeño en las afueras de Savannah, Georgia, la familia Morrison se mudó a una vieja plantación que había estado abandonada por más de 30 años. El lugar tenía buena tierra para cultivar y un amplio corral donde podían criar cerdos. La idea de Thomas Morrison, el padre de familia, que soñaba con abrir una pequeña explotación ganadera para mantener a su esposa Eleanor y sus dos hijos, Jacob de 14 años y Emma de 12. La casa era grande y de madera blanca, con columnas altas y ventanas que miraban hacia los campos de algodón y un bosque denso de robles y sauces que se extendía hasta la orilla del río Savannah. Los vecinos del pueblo hablaban del lugar en voz baja, sacudiendo la cabeza cuando alguien mencionaba el nombre de los antiguos dueños, los Whitmore, que habían desaparecido sin dejar rastro en el invierno de 1947. Nadie sabía qué había sucedido con ellos, aunque había rumores de que habían huido después de problemas con la ley o que se habían marchado al norte. Pero en los ojos de los más viejos, había algo más, un brillo de miedo que no explicaban. Thomas no le prestó atención a esas habladurías. Había conseguido la plantación a un precio muy bajo y veía en ella la oportunidad de darle a su familia una vida mejor. En los primeros días, se dedicaron a limpiar la casa y preparar el corral para los cerdos que llegarían la semana siguiente. Jacob y Emma se divirtieron explorando los terrenos, encontrando viejos utensilios de cocina en el sótano y rastros de lo que parecía haber sido un gran corral en la parte trasera de la propiedad, cerca del bosque. El día que llegaron los cerdos, 10 lechones sanos y robustos, todo parecía ir bien. Thomas construyó una cerca nueva alrededor del corral, asegurándose de que no hubiera huecos por donde pudieran escapar, y colocó una gruesa puerta de madera con 2 cerraduras. Pero esa misma noche, escucharon un ruido extraño proveniente del corral. Un crujido de madera y un sonido gutural que no era el mugido de los cerdos, sino algo más profundo y oscuro. Thomas se levantó con su linterna y fue a revisar. Cuando llegó al corral, encontró la puerta abierta, las cerraduras rotas como si alguien las hubiera doblado con las manos. Dentro, los cerdos estaban agitados, corriendo de un lado a otro y gruñendo con miedo. Pero no había señales de ladrones ni de animales salvajes que hubieran entrado. El suelo del corral estaba marcado con huellas grandes y redondas, como de pies sin dedos, que desaparecían hacia el bosque. Al día siguiente, Thomas llamó a algunos vecinos para ayudarlo a reparar la puerta y reforzar la cerca. Mr. Jenkins, un hombre de 80 años que había vivido en el pueblo toda su vida, le miró seriamente mientras trabajaban. Señor Morrison, ese corral de allá atrás, los Whitmore lo usaban para sus cerdos también. Y cada vez que llegaba la primavera, pasaba lo mismo. Las puertas rotas, los animales asustados. Hasta que un día, todos los cerdos desaparecieron. No quedó ni rastro de ellos. Ni siquiera las huellas de sus patas. ¿Y qué creen que pasó?, preguntó Thomas, tratando de sonar indiferente aunque sentía un escalofrío recorrer su espalda. Mr. Jenkins sacudió la cabeza y negó con la boca. No sé decirlo con palabras, joven. Solo sé que los antiguos pobladores de estas tierras, los Creek que vivían aquí antes de los colonos, tenían un nombre para lo que sucede aquí en primavera. Llamaban al lugar el comerío, y decían que cuando las flores comienzan a salir, algo viene del bosque para pedir su tributo. Las semanas siguientes fueron tranquilas al principio. Los cerdos se adaptaron bien a su nuevo hogar, comiendo el alimento que Thomas les daba y pastando en los campos cercanos. Pero cada vez que llegaba la noche, Jacob y Emma oían ese mismo sonido gutural proveniente del bosque, como si algo estuviera respirando profundo y esperando. También empezaron a notar cosas extrañas en la casa. Objetos que se movían de un lugar a otro, el agua de los grifos que salía negra durante unos segundos antes de volver a la normalidad, y en las noches de luna llena, sombras grandes y redondas que se proyectaban en las paredes aunque no había nada que las causara. Una tarde, mientras Jacob exploraba el bosque cerca del viejo corral abandonado, encontró lo que parecía ser un altar de piedra cubierto de musgo y hojas secas. En el centro había una figura tallada que representaba a un animal gordo y peludo, con ojos grandes y salientes y una boca llena de dientes afilados. Alrededor del altar, había huesos pequeños que parecían ser de cerdos, pero también algunos más grandes que no correspondían a ningún animal que Jacob conociera. Cuando tocó la piedra del altar, sintió un calor intenso que le quemó los dedos, y escuchó una voz en su cabeza que decía: «El festín está cerca, pronto comeremos». Corrió de vuelta a la casa y le contó a sus padres lo que había visto.
Thomas se rió, diciéndole que era solo una vieja figura que los antiguos indios habían hecho para proteger sus cosechas, pero Eleanor notó cómo se le ponía la piel de gallina y decidió hablar con señora Beatrice, la curandera del pueblo, para pedirle consejo. Señora Beatrice recibió a Eleanor en su casa pequeña llena de hierbas y velas. Cuando ella le contó sobre la plantación, el altar y los ruidos en la noche, la mujer cerró los ojos y rezó en voz baja antes de hablar. Los Whitmore no desaparecieron, mija. Se los llevaron. Al igual que se llevaron a sus cerdos. Ese lugar esconde una maldición que viene de tiempos muy antiguos, cuando los Creek que vivían aquí tenían un dios al que adoraban. Subtalosa, el dios de los cerdos y de la tierra. Decían que él era el que hacía crecer las cosechas y engordar a los animales, pero a cambio exigía un festín cada primavera. Un festín de carne fresca, de cerdos criados en sus tierras. Si no recibía lo que le correspondía, se enojaba, y tomaba lo que quería. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Eleanor, sintiendo el miedo subirle por la garganta. Tendrán que sacar a los cerdos de allí antes de que llegue el día de la luna llena de mayo, respondió señora Beatrice, entregándole un pequeño paquete con hierbas secas. Hierve estas plantas en agua y rocía toda la propiedad, especialmente el corral y la entrada del bosque. Quizás eso ahuyente a la entidad por un tiempo. Pero si ya ha sentido el olor de los animales, puede que no sea suficiente. Eleanor volvió a casa y le contó todo a Thomas. Aunque él no era muy creyente en esas cosas, decidió hacer lo que la curandera había dicho. Esa misma noche, hirvieron las hierbas y rociaron toda la plantación. El olor era fuerte y picante, y por un momento pareció que el aire se aclaró, que las sombras desaparecieron de las paredes. Pero cuando llegaron a la entrada del bosque, vieron que las sombras grandes y redondas estaban allí, agazapadas entre los árboles, y escucharon de nuevo ese sonido gutural que parecía una risa profunda. Al día siguiente, Thomas decidió vender los cerdos lo antes posible. Llamó a un comerciante de Savannah que había acordado comprarles la carne cuando los animales estuvieran listos, pero este le dijo que no podía ir hasta dentro de 3 días, justo el día de la luna llena de mayo. No tuvieron más remedio que esperar, reforzando aún más la cerca del corral y pasando las noches vigilando con armas y linternas. La noche de la luna llena llegó con un aire cargado y cálido, a pesar de ser primavera temprana. Thomas y Jacob se quedaron en el corral, sentados en unas sillas con sus rifles listos, mientras Eleanor y Emma esperaban en la casa con las puertas y ventanas cerradas a cal y canto. A medianoche, el viento comenzó a soplar fuerte, llevándose el olor de las hierbas que habían rociado. Luego, escucharon ese sonido gutural, esta vez más cerca, más fuerte. Las sombras empezaron a salir del bosque, grandes y redondas, moviéndose como si fueran animales gordos que arrastraban sus cuerpos por el suelo. Cuando llegaron a la cerca del corral, las barras de madera empezaron a crujir y doblarse, como si alguien las estuviera pellizcando con los dedos. Los cerdos gruñeron de miedo, apiñándose en un rincón del corral, mientras las sombras se acercaban cada vez más. Thomas disparó su rifle al aire, pero los disparos no hicieron más que hacer que las sombras se movieran más rápido. Una de ellas se lanzó contra la puerta del corral, rompiéndola en pedazos como si fuera de cartón. Entonces, apareció la figura. Un animal enorme, tan gordo que casi no podía moverse, con piel oscura y peluda, ojos grandes y salientes que brillaban en la luz de la luna, y una boca llena de dientes afilados que se abría y cerraba con un sonido de huesos crujiendo. No era un cerdo, pero tenía forma de cerdo, algo más grande, más antiguo, más oscuro. Los demás seres que venían detrás de él también tenían forma de cerdos, pero más pequeños, con ojos vacíos que seguían los movimientos de Thomas y Jacob. Se abalanzaron sobre el corral, y los cerdos empezaron a gritar y correr, pero no pudieron escapar. Thomas y Jacob dispararon contra las figuras, pero las balas atravesaban sus cuerpos como si fueran de humo, sin causar ningún daño. Entonces, la figura grande habló, con una voz que era como el crujido de tierra y hojas secas. Los Whitmore prometieron un festín y no lo cumplieron. Ahora ustedes han traído nuevos cerdos a mis tierras. El pacto debe cumplirse. La carne es mía. Thomas intentó llevarse a Jacob y salir corriendo, pero las figuras los rodearon, cerrándoles el paso. Vieron cómo se abalanzaban sobre los cerdos, pero no los comían de la manera normal. Simplemente los tocaban con sus patas grandes, y los animales desaparecían en una nube de humo negro, dejando solo sus huesos blancos y brillantes sobre el suelo. Cuando hubieran desaparecido todos los cerdos, las figuras se volvieron hacia Thomas y Jacob. Pero antes de que pudieran hacerles nada, escucharon un canto alto y claro proveniente de la casa.
Eleanor estaba cantando una canción que señora Beatrice le había enseñado, mientras arrojaba hierbas quemadas al aire. El humo de las hierbas se extendió por el corral, y las figuras emitieron un gruñido de dolor, retrocediendo hacia el bosque. La figura grande miró a Thomas una vez más, y en sus ojos hubo un brillo de rabia y promesa. El pacto no está cerrado. Volveré cuando haya más carne en mis tierras. Luego, las figuras desaparecieron en el bosque, llevándose consigo la oscuridad y el miedo que habían traído consigo. Thomas y Jacob se quedaron petrificados en el corral, rodeados de huesos blancos que brillaban bajo la luna. Al día siguiente, la familia Morrison empezó a hacer las maletas. No querían quedarse un día más en esa plantación maldita. Los vecinos del pueblo no les preguntaron nada cuando vieron que se iban. Simplemente asintieron con la cabeza, como si esperaran que sucediera eso. Hoy en día, la plantación sigue abandonada. Nadie se atreve a comprarla ni a cultivar sus tierras. Los que se atreven a acercarse dicen que pueden oler el olor de carne cocida en las noches de luna llena, y que escuchan el sonido gutural de algo que come y come sin nunca saciarse. También dicen que se pueden ver sombras grandes y redondas moviéndose por los campos, esperando a que alguien vuelva a traer cerdos a la tierra de su Talosa, para que el festín pueda continuar. En el pueblo, los mayores le dicen a los jóvenes que nunca deben criar cerdos en esas tierras. Porque el dios de los cerdos todavía espera su tributo, y cuando llegue la primavera, vendrá